continuación vamos a tener el panel que se titula Los desafíos de las juventudes desde lo local. Este panel lo conforman las siguientes personas a quienes vamos a presentarles, dándoles una breve semblanza de cada uno de ellos. Por inicio de cuentas nos acompaña Augusto Chacón Benavides, él es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Tiene estudios de maestría en literatura del siglo XX en la Universidad de Guadalajara. Dirigió la Fundación Ecológica Selva Negra AC del 2002 al 2013. Es consejero en Arquimedios Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, Mexicanos Primero Jalisco y Fundación Marisa. Es co-conductor del programa de radio en la estación W, Así las Cosas Jalisco, desde agosto del 2020. Es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos desde el 2013, como ya habíamos mencionado. Le damos la bienvenida a Augusto Chacón Benavides. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestra siguiente panelista es presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Es presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Fue electa para un periodo de 5 años, de noviembre del 2018 a octubre del 2023. Ella es doctora en Investigación de Ciencias Sociales, especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, sede México. Es maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. En 2007 recibió el Premio Nacional de Administración Pública y en 2014 fue galardonada con el Premio Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno Municipal de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bienvenida, Nancy García Vázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra tercera panelista es la Coordinadora General de Cercanía Ciudadana de Zapopan. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y maestra en Innovación Social y Gestión de Bienestar por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es Coordinadora General de Cercanía Ciudadana en el municipio de Zapopan, dependencia que tiene la misión de acercar los servicios y programas hasta los hogares de las y los zapopanos, teniendo presente el genuino compromiso de llevar atención cálida y eficiente a la ciudadanía. Desde el 2017 y hasta el 2021 fungió como directora del Instituto de Capacitación y Oferta Educativa ICOE en el municipio también de Zapopan, impulsando las capacidades productivas personales y comunitarias de las y los ciudadanos y de las personas servidoras públicas de la ciudad, de las niñas, de los niños. Bienvenida Ana Isaura Amador Nieto. Y les presentamos a quien hoy será la moderadora de nuestro panel. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestra en Investigación Educativa, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Juventud. Ha escrito diversos artículos científicos sobre juventud y coordinación, libros sobre el tema, es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y cuenta con perfil PRODEP. Bienvenida la doctora María Esmeralda Correa Cortés. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos con este panel y por compartir lo que hoy vamos a presenciar. Los dejamos en manos entonces de la doctora María Esmeralda Correa Cortés. Muchas gracias, gracias al Ayuntamiento de Zapopan por la invitación. Es para mí un honor estar compartiendo este panel con los compañeros, las compañeras. Gracias por compartirlo. Pero para mí es más chido ver que aquí en el auditorio está lleno de jóvenes. Creo que eso es lo más padre porque la temática es desafío de las juventudes desde lo local. La Cátedra UNESCO de la Juventud tiene como finalidad analizar las problemáticas
problemáticas que ustedes padecen en la región. Eso es lo que nosotros hacemos. Yo creo que el tema es muy pertinente, toda vez que el 12 de agosto, a lo mejor algunos y algunas de ustedes no lo saben, pero el 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Y quizás ustedes se preguntarán, uy, pues ya nada falta el Día de la Hamburguesa, el Día del Pozole, porque ya ahora el Día de la Internacional de la Juventud. ¿Para qué es y cómo se come ese día y por qué la ONU y la UNESCO declaran esos días internacionales? Lo hacen para tener un pretexto de visibilizar, de hacer visibles los problemas que ustedes tienen. Porque pareciera que los jóvenes viven pura felicidad, los vemos siempre sonriendo, platicando, jugando, pero la realidad es que son un grupo vulnerable que tiene una serie de problemáticas, y el Día Internacional de la Juventud es precisamente para visibilizar las problemáticas que ustedes tienen. No somos tan positivos en eso, sabemos que las juventudes en México son los principales que sufren las desapariciones. El 42% de los desaparecidos son jóvenes, y ese es un dato que nos taladra a los adultos, que tenemos la responsabilidad de hacerles la vida más fácil. Sabemos también que tienen un escenario complicado para el egreso de sus universidades y en el mercado laboral, y conocemos también que sufren de desigualdades de género todavía las mujeres jóvenes, que ni siquiera son visibles todavía hoy por hoy en la literatura sobre las juventudes, que está ahí pendiente hablar de las mujeres. Sabemos pues de todas estas problemáticas, pero es muy chido verlos a ustedes aquí y que escuchen una visión de los adultos. ¿Qué pensamos de eso? Para que ustedes nos legitimen o digan que estamos mal, que no estamos pensando lo que ustedes piensan, o decir, bueno, al menos estos rucos son conscientes de nuestras necesidades y hay que ver hacia dónde van y qué cosas van a hacer, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos iniciando con el foro. El foro está pensado o está guiado con una serie de preguntas que va a guiar la discusión, ¿no? Y la primera que quisiera hacer a ustedes es: ¿qué características son las que diferencian a las juventudes de Jalisco respecto de las juventudes del resto del país? No sé, ¿alguna de ustedes gusta empezar, o maestro? Adelante. Bueno, sí, buenas tardes a todas y a todos. Pues mi primer reconocimiento precisamente a los jóvenes que están aquí y que están estudiando. Esa es una de las características comunes de los jóvenes y las jóvenes en Jalisco. Jalisco no tiene niveles de pobreza tan tremendos como otros estados de la República Mexicana, como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como Hidalgo. Eso no quiere decir que ustedes estén en el paraíso, pero tienen más posibilidades, por ejemplo, de ir a la escuela, ¿no? El nivel educativo en Jalisco es mejor que en otros estados, está por arriba del promedio del país, y eso les da a ustedes un piso del cual muchos otros jóvenes carecen en el resto de la República, ¿no? Y además creo que algo que es importante también señalar, y que también me parece a mí que es una característica de las y los jóvenes en el estado de Jalisco, es que, digámoslo así, hay posibilidades de que expresen hay foros para expresar, hay lugares para que expresen sus opiniones a través de las instituciones democráticas, a través de las instituciones culturales. Es decir, hay, si bien una oferta limitada de instituciones, no solo de educación, sino también de cultura, me parece que ese tipo de lugares deben de mantenerse y deben de celebrarse, ¿no?
Yo creo que eso sería como algo positivo, digamos, que yo resaltaría de la característica poblacional de los jóvenes y las jóvenes en Jalisco. Bueno, buenas tardes. Hola a todas y todos, chicos, chicas y los no tan jóvenes que están aquí al frente. Bueno, quisiera también refrendar lo que comentaba Nancy. Varias cosas son las que tenemos en un estado. Las juventudes, me parece que primero hay que segmentar qué tipo de juventudes son. Juventudes de un estado en Jalisco, a diferencia de otras juventudes en otros estados, principalmente, claro, si valoramos el tema de la pobreza, del acceso a la educación, del acceso a las oportunidades laborales, sí hay grandes diferencias estadísticas entre Jalisco y, digamos, Guerrero, Oaxaca. Pero también hay que entender que las juventudes dentro del mismo Jalisco son muy diferenciadas, ¿no? En las zonas urbanas, de las zonas ya más alejadas en el campo, de aquellos municipios que están también en el interior del estado y que tienen diferentes comportamientos, diferentes necesidades y diferentes carencias, ¿no? Ahora hablemos también de las diferencias de las juventudes entre las personas que son partes de grupos originarios, las juventudes que son partes de la diversidad, las juventudes que son parte de diferentes segmentos de la comunidad sorda, que tienen alguna discapacidad. Y cada uno de esos segmentos de juventudes tienen diferentes necesidades. Sin embargo, sí hay cosas que nos homologan o que nos hacen, digamos, similares a todos y todas, hablando de juventudes. Y que son precisamente, pues, el tema justamente de la desigualdad en la que vivimos, el tema del acceso a la salud, que me gustaría profundizar más adelante, el tema de la educación hablando como acceso a la educación en Jalisco y al menos en Zapopan, que estamos muy superiores a la media en otros estados o en otros municipios. Por hablar también de los derechos sexuales y reproductivos, cómo estamos, por ejemplo, nada más para dar algún dato, en Jalisco en 2018 la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en el grupo de 15 a 24 años fue del 23.6%. No tengo el dato de los demás estados, sin embargo hablamos como general de Jalisco. Y ahora hablemos también del tema de las mujeres. Las mujeres como tal, en igualdad de género, en Jalisco, para darnos una idea, el porcentaje de mujeres jóvenes que dijeron haber sido violentadas en algún momento de su vida fue el 60%. Pues estamos hablando de más de la mitad de la población de las mujeres jóvenes en Jalisco. Entonces, sí tenemos diferentes cosas que vivimos como tal en el país, que nos hacen tener las mismas necesidades, las mismas carencias, las mismas oportunidades y que son englobados en estos temas: educación, trabajo, salud, violencia de género, seguridad, por supuesto, que es un tema que no podemos dejar de lado, pero que como tal, pues nos hacen muy similares a todas y todos. En Jalisco estamos muy avanzados, claro, y si hablamos en lo local dentro de Zapopan, mucho más. Sin embargo, sí tendríamos que estar preguntándonos desde qué segmento lo estamos viendo y que no todos somos iguales, todos necesitamos ir avanzando en diferentes pasos, pero cómo podemos hacerlo desde una perspectiva de juventud, y que sería lo más importante que ahora me va a interesar, pues al finalizar. Nosotros tenemos los datos, pero los sentimientos de las juventudes son las que más nos importan, porque son ustedes finalmente quienes tienen realmente el tacto de cuál es su problemática particular, desde donde lo están viviendo en sus prepas, en sus universidades o desde su misma comunidad. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Qué privilegio estar aquí. Gracias al Ayuntamiento, gracias a la Dirección de Participación Ciudadana por invitarme a estar cerca de lo que yo ya llamé alguna vez ese luminoso objeto del deseo que son los jóvenes y del deseo cívico. Queremos que voten además por quienes los adultos creemos que deben de votar. Queremos que con eso vengan a salvar los estropiecios que hemos hecho durante tantos años. Así que gracias por invitarme a dialogar, al menos con una representación aquí que es muy esperanzadora. Difícilmente podríamos decir qué es lo que diferencia a la juventud en Jalisco, particularmente en Zapopan, de otros estados, de otros municipios, o tendríamos que tener algunos datos para poder contrastar. Pero al final de cuentas podemos empezar con aquel final de la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente,
¿qué le vamos a hacer? Aquí les tocó nacer. O peor, cuando menos aquí les tocó estar. Y en función de eso, y como estamos hablando de un gobierno local, nosotros en 2021, nosotros me refiero a Jalisco Cómo Vamos, hicimos una encuesta con jóvenes en el área metropolitana de Guadalajara, jóvenes entre 15 y 29 años, y les hicimos, entre muchas otras preguntas, ¿qué tan propicia crees tú que es esta ciudad para que tú seas feliz? Y las respuestas fueron muy interesantes. En el estrato social alto nos dijeron 86.9%, sí, esta ciudad es propicia para que yo sea feliz. En el estrato social medio fue un poquito menos, 82.3%. Y aquí esta reflexión cae precisamente en los gobiernos locales, que tanto con el estado que tenemos, la ciudad en todos los términos, servicios públicos, seguridad, hasta el alumbrado tiene que ver con esto. Y en el estrato social bajo, solo 80% me dijo que la ciudad le parece propicia para ser feliz, una diferencia de 7 puntos. Así que lo que sí podemos decir que en Zapopan, en Guadalajara, en Jalisco, dado que aquí vive 60% de la población del estado, las ciudades son propicias para ser felices dependiendo del estrato económico. Y ustedes tendrán que contrastar esto contra su propia experiencia. Quienes tienen más acceso, por ejemplo, a la movilidad, algo tan caro para los jóvenes, tan caro en el sentido de querido, es mucho más sencillo tener un automóvil para desplazarse que no tenerlo. Y me parece que eso tiene que ver con la felicidad que nos puede propiciar o que puede ayudar a propiciar la ciudad. Pero si nos vamos al nivel de edad, los jóvenes entre 15 y 19 años, ante esta misma pregunta, 85% de los chavos de 15 y 19 nos dijeron que sí, que la ciudad es propicia para ser feliz. Después, entre 20 y 24 años, esta sensación que produce la ciudad se cae 8 puntos. Y apenas 79% dijeron que sí, que la ciudad es propicia para ser feliz. Aunque luego la ciudad se recupera, es decir, cambia nuestra percepción conforme avanzamos en edad y subimos a 81.5. Entre 25 y 29 años, 81.7 dijeron que sí, que la ciudad es propicia para ser feliz, pero no regresamos a esa sensación que tenían los de 15 a 19 años. Hay también una diferencia entre cómo se vive el espacio público de acuerdo a las distintas edades. Y estos son datos para reflexionar, pero para que ustedes los contrasten con su experiencia, pero para que nosotros los adultos que hemos echado a perder todo lo que hemos podido echar a perder para que ustedes no puedan ser plenamente felices, también veamos que no podemos hablar en bruto de los jóvenes, que tenemos que ver que hay distintas maneras de vivir la juventud y esas maneras de vivir la juventud tienen maneras distintas de enfrentarse con una realidad, la de donde nacieron o donde viven o donde estudian. Y así las políticas públicas, que es esa frase grandilocuente para decir lo que hemos de hacer y cómo hemos de aplicar el presupuesto, esas son las políticas públicas, tendrían que tomar en consideración estas diferencias. No basta hablar de los jóvenes, insisto, como ese luminoso objeto del deseo que los adultos mentamos y que quisiéramos que hicieran lo que nosotros deseamos que hagan, y nos hace falta escucharlos. De esto se trató nuestra encuesta, de escucharlos para ver en dónde podemos corregir el rumbo. Nosotros en la manera de mirarnos, en la manera de entenderlos, y nosotros en la manera de regir a final de cuentas los destinos de la comunidad, desde una empresa, desde el gobierno, desde las escuelas, desde la sociedad civil. Muchísimas gracias. Creo que México es muy complejo. Tenemos los jóvenes del norte, del centro y del sur, que evidentemente tienen características diferentes al puro mirarse, ¿no? Y problemáticas diferentes. Los jóvenes del norte, del centro y del sur padecen de diferentes patologías o enfermedades sociales, ¿no? Eso es definitivo. Pero aquí un dato importante que resaltó el maestro es, no sé si ustedes lo notaron, pero en el primer rango de edad eran jóvenes más o menos de 29 años. Ellos todavía en la colita de los últimos millennials. Y de 24 para acá ya estamos en los centennials, que es la generación de los que estoy viendo aquí.
Entonces, muy probablemente también tiene que ver con ese cambio generacional de percepción de la felicidad. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles serían los principales desafíos de las juventudes en Jalisco y en Zapopan específicamente? ¿Les parece si hoy cambiamos la dinámica? Iniciamos con usted, maestra, y luego continuamos. Gracias. Bueno, en esta pregunta me quedaba pensando y dije, bueno, los principales desafíos, hablando desde lo local, y yo hablaba desde mi experiencia y dije, pues qué más difícil que encontrar boletos para el concierto de Taylor Swift, que fue ahora lo que estuvo todo el mundo como, pero no, ya en un tema muy concreto, desafíos, y partiendo desde lo que ya comentaron todos aquí al frente, y hablando desde las diferencias de cada uno de los segmentos de las juventudes y no como un global, un todo. Algo que se parte, y quiero partir desde esta experiencia porque lo estamos trabajando en Zapopan desde el Instituto de las Juventudes, es el tema de la salud mental, que es un tema importantísimo y que va de la mano de un buen de cosas que vamos a mencionar también. Depresión, ansiedad, que si no estamos hablando en nuestras casas, que si no estamos hablando en nuestras escuelas, que si estamos en entornos de estrés ya colectivo, no solo individual. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con las juventudes o qué estamos haciendo entre todos para poder ir viendo que estamos con un problema latente que además se acrecenta a través de las redes sociales? Porque ya estamos viendo que todo es mi validación a través del like, mi validación a través del ver cómo está el de al lado, que si a fulanito ya encontró un buen trabajo, que si alguien ya entró a la universidad que quería, y entonces todos estamos en esta bola de estrés. Y de eso se viene también otro tipo de problemas, el tema del trabajo, los que estamos trabajando a la vez que estudiamos, pero ¿qué creen? Que trabajamos, y bueno, ustedes lo sabrán mejor, y no tenemos acceso muchas veces al empleo formal, porque son trabajos de medio tiempo, en donde normalmente se incentiva la informalidad. Eso implica que no tenemos derecho a seguridad social, no tenemos seguro de salud, no tenemos a dónde ir si nos enfermamos o si algo sucede en nuestra labor. Los sueldos no son sueldos competitivos, o sea, con un sueldo de una persona que va iniciando, ya sea en medio trabajo o cuando acaba de egresar de una carrera, o si va empezando a trabajar sin una carrera, son sueldos que no son competitivos, porque nos venden esta idea de que pues tenemos que ganar experiencia para que después nos ganemos un sueldo que sí sea competitivo. Pero me decía una compañera, amiga, me decía, bueno, es que es esta visión justamente de los boomers, ¿no? De que tenemos que fregarnos el lomo un buen para que después podamos ya vivir la tranquilidad. Y entonces sí, ganar bien, tener salud mental, poder estar en un trabajo digno, tener una casa, una familia, etc. Sin embargo, las dinámicas de las juventudes han cambiado y son sumamente dinámicas, y ahora también tenemos otras expectativas. Entonces tenemos que partir desde el hecho de que tenemos que garantizar todas estas cosas, y si además le agregamos el tema educativo, acceso a la educación, y si garantizamos el acceso a la educación, encontrarnos con un sistema educativo que no sea empatado a la realidad que vivimos actualmente, donde ya tenemos inteligencia artificial, tenemos un celular que nos está todo el día poniendo imágenes diversas, donde ya estamos hablando de cosas que son mucho más avanzadas de lo que estamos viendo en el salón de clases con un pizarrón o un proyector. Y ahora necesitamos hasta estar inmersos, ¿no? Ya hablamos de multiversos y cómo estamos en el sistema educativo entrando en esa tecnología y en esa innovación. Entonces, yo quisiera nada más tocar así muy ligeramente esos temas y, bueno, lo que ya mencionaba del tema de los derechos sexuales y reproductivos, que grave problema que tenemos localmente, embarazo juvenil, y qué estamos haciendo en materia de prevención, pero también qué estamos haciendo con las personas que ya están embarazadas, las mujeres que ya se embarazaron, los hombres que son jóvenes y que tienen ya esperando un bebé, y cómo vamos a tratar de no estigmatizar, pero también de dar oportunidades y herramientas para que salgan adelante. Y eso en términos globales, puro problema, pero después veremos soluciones. Gracias. Bueno,
en esta parte de mi intervención yo le pediría particularmente a los jóvenes que tomaran estos desafíos que yo voy a mencionar como una propuesta para que ustedes los consideren. Estoy absolutamente seguro que los desafíos que ustedes enfrentan en general y en el día a día, no tengo idea. No tengo idea de con qué se enfrentan ustedes al salir de su casa, con qué se enfrentan ustedes al llegar a la escuela que vayan al trabajo para quienes estén trabajando. De esos desafíos no tengo mucha idea, pero ahorita voy a hablar respecto de esta misma intervención. Uno de esos desafíos yo lo iniciaría con la identidad, con la pregunta profunda de quiénes son ustedes, y esto tiene una relevancia de lo más importante. Normalmente nosotros les conferimos una identidad por el lugar en el que nacen, por la ropa que se pone, por el lugar en el que estudian, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son ustedes íntimamente? Esa identidad es la que es necesario que ustedes mismos pongan en vilo y que nosotros los adultos les concedamos el espacio, que no caigamos en los prejuicios de concederles una, que nosotros mismos prefabricamos desde nuestras propias experiencias. Y un dato que tenemos de la misma encuesta, y recuerden que hablamos de personas entrevistadas entre 15 y 29 años, les preguntamos, y háganse la pregunta a ustedes mismos, ustedes mismas, ¿qué tan satisfechos se encuentran consigo mismo? Eso le preguntamos a los jóvenes. La mitad, el 50% nos dijo, yo estoy muy satisfecho consigo y conmigo mismo. Eso revela una identidad y un saberse del mundo de alguna manera, y me parece que es una ventaja. La cosa no empieza a ser tan feliz cuando 35%, casi 36% nos dijo algo satisfecho, es decir, hay algo en un poco más de la tercera parte de la población de jóvenes en el área metropolitana de Guadalajara que no los tienen tan satisfechos consigo mismo, y eso nos debe preocupar particularmente por el rango de edad del que estamos hablando, que en teoría y desde nuestros prejuicios, insisto, todavía no se dan los toques que los adultos nos hemos dado y les permite un poco la esperanza y soñar con la utopía. 10% no tiene ninguna opinión respecto a su satisfacción, 1 de cada 10 no está ni satisfecho ni insatisfecho. Los especialistas en este tipo de estudios dicen normalmente es negativo. Cuando alguien no se pronuncia ni a favor ni completamente a favor y no en contra, normalmente entiende a que sea negativo. Así que esa insatisfacción consigo mismo entre los jóvenes no es menor. Y un 1% nos dijo nada satisfecho. Y eso nos lleva a otro desafío para mí muy relevante, que tiene todo que ver con el futuro que estamos delineando para el país, pero también con el presente que estamos viviendo, particularmente en la exclusión y en la inseguridad pública, y ese desafío es la pertenencia. ¿A qué se sienten ustedes pertenecer? No a qué queremos que pertenezcan, desde el sistema educativo hasta el entretenimiento que los adultos les preparamos. Eso delinea una manera de pertenencia que nosotros les prefabricamos, pero ustedes, y esa es la pregunta para nosotros, ellas, ellos, ¿a qué pertenecen? Y es un rango de edad en donde cualquiera que quiera crear una comunidad que les atraiga, sea virtual o sea física, nos puede atraer, y tiene que ver con la identidad que cada uno de los jóvenes tengan. El decidir una pertenencia al grupo al que me quiero referir, al que quiero estimular con mi actitud, con mis palabras, con mis silencios, con mi ropa, ¿a qué se parece? Y cómo juega con otros grupos. Esa decisión de pertenencia no puede ser inconsciente, y yo los invito a que no sea inconsciente, y no puede ser inercial. De la identidad pasar al desafío de la pertenencia, nos surge que creen sus propias nociones de pertenencia, pero que las creen a partir del modelo social que entre todos hemos creado, mal o bien, pero lo hemos creado, y eso nos tiene aquí, y eso tiene muchas cosas buenas que sí suceden. Pero esa decisión para ustedes es un desafío que tiene que ver incluso con nuestra vida de adultos ahora. Otro desafío, quizá el más importante y que engloba a estos otros dos, es que tengan la capacidad de hacerse escuchar. Los pasamos en bruto, pero muy pocas veces oímos la voz de ustedes como sea, incluso en la calle, incluso unidos pidiendo cosas como sí piden las jóvenes el Día Internacional de la Mujer, y no son pocas. Necesitan buscar hacerse oír, porque ese hacerse oír en grupo tiene una ventaja que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con la pertenencia.
la voluntad por construir comunidades. Eso también es un desafío que ustedes tienen, construir comunidades mucho más amplias que las que tienen en el grupo, mucho más amplias que la referencia en su colonia, en su barrio, en su fraccionamiento. ¿Cómo construimos comunidades? Y para construir una comunidad lo primero es que hay que hacerse oír, porque significa que tienen algo que decir. Estoy seguro que todos tienen algo que decir, tienen que enfrentar ese desafío de hacerse escuchar. Yo hasta aquí dejaría esos desafíos, insisto, como una propuesta para que ustedes los consideren, pero al final de cuentas espero que en el día a día me sorprendan con desafíos que ni siquiera habíamos considerado. Muchas gracias. Pues yo más bien pensaría que el desafío es para el Estado, ¿no? Tenemos poquito más del 31% de la población en Jalisco es de jóvenes, es decir, un tercio de la población es de jóvenes y esta situación poblacional está en todo el país, está presente en todo el país, es decir, estamos en una fase de la población en México donde un tercio de la población es de jóvenes y el Estado jamás se preparó para tener políticas públicas para el tamaño de la población joven. Todos estos fenómenos, los CIS, los ninis, todos los que ustedes le quieran poner, a mí no me gusta poner etiquetas, ¿no? Pero estos fenómenos justamente se derivan de un crecimiento poblacional en donde no hubo la prevención de establecer instituciones para eso. Y nuestros jóvenes, desgraciadamente, ustedes, quienes están del otro lado de este foro, pues son quienes, sobre todo todos los días, experimentan esa falta de políticas públicas para ustedes. Lo decías tú ahora, políticas de salud mental, de salud reproductiva, de inserción al mundo laboral, de esparcimiento, ¿no? Entonces, pues es muy complicado para las chicas y para los chicos insertarse en un mundo que no tiene puertas abiertas para ellos. Ese creo que es uno de los desafíos. Otro desafío que me parece muy importante es que tienen muchísima información, pero no tienen una explicación de esto, ¿no? Les hemos dado muchísima información, hay información sobre muchas cosas, pero no les hemos explicado ni cuál es el origen, ni cuáles son los efectos de las cosas que les pasan. Entonces, ahorita lo señalaban ustedes, muchos tienen esquemas por la televisión, por las redes sociales, donde lo que importa es que tengas el carro más fregón, la casa más grande, ¿no? Que vivas el peligro más extremo, ¿no? Pero no, como si eso le diera significado a tu vida, porque no les hemos explicado cuál es el significado de vivir, o sea, ¿para qué quieres una casa grandota? ¿No? Y además les hemos puesto modelos donde, sobre todo hablo de México, no en Jalisco en particular, les hemos puesto modelos donde, digo yo que estoy en el ámbito anticorrupción, donde el que tranza no avanza. Entonces, importa a quién conoces para resolver algo, pero no importa el conocimiento que debes tener para resolver eso, ¿no? Entonces, me parece que los adultos tendríamos la obligación de generar políticas y sobre todo de generar un diálogo horizontal con nuestros jóvenes, donde construyéramos una explicación, donde no fuera la explicación de cómo la vemos nosotros, ¿no? Porque como nos la enseñaron a nosotros no les va a servir a ellos, sino construir nuevas explicaciones, o sea, no solo llevarles información, sino en serio ponernos a dialogar y a construir nuevas explicaciones, porque sus referentes son completamente distintos a los de nosotros. Entonces, yo creo que ese es un reto que ellos se enfrentan todos los días. Tienen muchísima información, alguna es contradictoria, alguna se evapora de manera rapidísima,
pero lo que no tienen quizás son estos referentes que les permitan explicarse el porqué de las cosas. Y entonces, claro, por eso te cuesta trabajo definir tu identidad o defender tu identidad. A esta generación de ustedes les enseñamos que había derechos, pero no les explicamos cuál era el origen de esos derechos y que esos derechos había que defenderlos también, ¿no? Entonces hay muchos vacíos que ellos están llenando todos los días con información que quizás no es la más óptima para entender el mundo en el que están. Entonces, yo creo que ese es un reto pues, que enfrentan todos en las distintas latitudes en general, porque este país, desgraciadamente, nunca se preparó para atender a sus jóvenes como se necesitaba. Muchísimas gracias, doctora. En el ámbito que yo me muevo, trabajo con muchos jóvenes y muchos adultos que no quieren a los jóvenes. Y cada vez que un adulto se está quejando de ustedes, yo les recuerdo una frase de Ortega y Gasset que dice: las crisis de las generaciones jóvenes son las crisis de las generaciones adultas, ¿no? La generación joven se mira en el espejo de la generación adulta, definitivamente. Y ahorita que tenemos aquí a Anticorrupción, en un trabajo que estamos haciendo con jóvenes en la calle, ¿a qué creen que es a lo que le tienen más miedo los chicos? A los policías. Les da más miedo encontrarse un policía en la calle que a alguien que parezca un maleante. Y en los foros que estoy haciendo les pregunto: ¿por qué le tienes miedo al policía? Dice: no manche, como me pare, me va a quitar los 50 pesos que traigo y me voy a ir caminando hasta mi casa. Así, con esas palabras me dicen. Y le tienen más temor. Y estoy hablando que hicimos foros en colonias de clase media, clases bajas y clases altas. Y le tienen más miedo a los policías que andar a las 12 de la noche en la calle. Creo que ahí tenemos en materia anticorrupción algo pendiente con ustedes, muy muy fuerte, que tiene que ver con la seguridad. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué Jalisco les estamos heredando a estos jóvenes, ¿no? ¿En qué Jalisco les está tocando vivir? Pues tristemente un Jalisco cargado de violencia, ¿no? Un Jalisco donde las chicas y los chicos tienen miedo de salir a la calle, o donde no llegan a la calle, no solo es el miedo, donde no regresan, ¿no? Es increíble que tus hijos vayan a la escuela y no regresen, o que vayan a una fiesta y no regresen. Entonces, esa incertidumbre generada por la inseguridad pública me parece que limita mucho las posibilidades de crecimiento de ellos, de ellas. Yo ya su edad era bien vaga y andaba por todos lados, pero tenía la certeza de que iba a regresar a mi casa, ¿no? Y no me iba a pasar nada. Y ellos arriesgan su vida literal el viernes a las 10 de la noche, que apenas cruzan la puerta para salir, ¿no? Y me parece, y ese Jalisco no deberíamos dejarlo, pero es el que está, ¿no? Creo que también ahorita justamente nosotros estamos trabajando sobre unas proyecciones económicas para el Estado, y digamos, la buena noticia es que se va a incrementar el número de empleo, pero el empleo no necesariamente es formal. Entonces también digo, qué bueno que haya empleo formal o informal, que todo el mundo tenga un trabajo. De eso a Jalisco le va mejor que al país, ¿no? Pero la inserción laboral también de las jóvenes y los jóvenes, pues es bien importante el que se haga otra vez de manera institucionalizada, y de que ellos lleguen a un trabajo con la flexibilidad de aprender, ¿no? Ya no te piden experiencia para todo, pues ellos van arrancando su vida laboral. Entonces, yo creo que ojalá cambiemos el rumbo, y celebro que se hagan estos foros para ver qué cosas tenemos que corregir, ¿no? A mí en particular les digo, el tema de la inseguridad pública y de cómo la viven las y los jóvenes, me parece que sería la principal deuda que en este momento tendríamos que resolver.
Bueno, yo creo que, y voy a hablarlo desde lo local, desde Zapopan, porque pues es donde me toca representar. ¿Qué le estamos heredando a las juventudes? Primero, que pues no todo el panorama es negativo y estamos tirados al hoyo y pues no, sí estamos haciendo algo, empezando por el espacio en donde estamos ahorita, que hay que celebrar que estamos abriendo estos espacios de diálogo en donde tenemos que migrar así, a hacerlo después de manera horizontal, a que luego estén aquí enfrente las juventudes representadas, que tenemos que empezar a mejorar estos procesos de participación, pero en donde ya estamos empezando a ver que si estos diálogos antes eran sobre otras cosas, que si la semana de la participación ciudadana iba enfocada a temas completamente relacionados a los adultos, ahora estamos enfocados en juventudes. Que también tenemos proyectos, programas y políticas enfocadas directamente a las juventudes, como lo es el tema de, ya mencionábamos, salud mental. El proyecto está chingón, conózcanlo si no lo han conocido, y hablas precisamente de cómo podemos mejorar la salud mental de nuestras juventudes. Y eso se está trabajando directamente desde el Instituto de la Juventud de aquí de Zapopan. Por otro lado, también, ¿qué vamos a hacer respecto a todo lo que mencionaban? Me pareció interesantísimo, Nancy, que comentabas las políticas públicas de esparcimiento. Ustedes verán y nada más volteen a su alrededor en sus colonias y vean que en Zapopan, a partir de la administración de Pablo Lemus y ahora con el presidente Frangé, una de las estrategias que han sido prioridad es la renovación de todas nuestras unidades deportivas, parques, unidades deportivas, todos esos lugares donde tenemos que ir a hacer nuestro esparcimiento, que estén de primer nivel, de calidad, para que todas las juventudes que quieran ir a patinar, que quieran ir a jugar basquetbol, fútbol, a ejercitarse, a correr, tengan el lugar adecuado en donde lo puedan hacer y que esas instalaciones sean de primer nivel, sea en la colonia que sea, desde las mesas coloradas hasta agua fría, a donde sea. Por otro lado, también hablar del tema de las oportunidades académicas, y eso es importante ahí para que tomen nota, chavos. En Zapopan se están dando becas de inglés 100% gratuitas y a veces desconocemos de todo eso. ¿Y por qué becas de inglés? Pues nada más veamos el mercado laboral. Necesitamos saber inglés porque eso ya no es lujo, es una necesidad. ¿Y cómo estudio inglés? Mi escuela no me da la clase adecuada. Becas gratuitas 100% en Prolex. Y eso lo estamos haciendo como una política estratégica también por parte del presidente Frangé para que ustedes puedan estudiar sin que sea una limitante el que no tenemos los recursos necesarios. Entonces, por favor, busquen todo este tipo de apoyos. Y por otro lado, las becas universitarias. Becas universitarias que se están dando directamente desde el municipio de Zapopan para que ustedes puedan acceder a una universidad privada si no pudieron entrar a la pública, si no salieron en la lista o por cualquier situación, simplemente porque ustedes quieren estudiar en esa escuela privada. Estamos dando porcentajes de acuerdo al tipo de carrera y de la universidad para que ustedes tengan acceso a esa educación. Sin embargo, y aquí es bien importante recalcar otra cosa, que estas becas universitarias también tienen una ruta estratégica, no son para todas las carreras. Tenemos también que enfocarnos, si queremos encontrar un buen trabajo y también encontrar un buen salario, pues vamos buscando qué es lo que necesita la ciudad. Y en la ciudad necesitamos también propiciar aquellas carreras denominadas STEM, las ciencias exactas, la tecnología, las matemáticas. Tenemos que buscar las ingenierías, porque es lo que ahorita el mercado laboral está pidiendo y de lo que carecemos. Entonces, todas esas carreras están siendo ahorita nuestra prioridad y son a las que estamos tratando de que todos y todas ustedes que están aquí vayan encontrando esas carreras. Y ya por último, solamente comentar que algo que estamos heredando o que nos han heredado y que creo que es algo bien importantísimo y que es la fortaleza de las juventudes, es de que no es que estemos apáticos, no es que ustedes sean apáticos ni que no tengamos, al contrario, yo creo que han puesto muy en alto su voz a tal grado de que ahora se les ha denominado la generación de cristal. ¿Y qué es la generación de cristal? Uy, todo nos agobia, todos nos sentimos ofendidos. Pues me platicaban unos jóvenes previamente al panel. Dicen, pues es que nos heredaron, eso sí, generaciones racistas, clasistas, que tenían de todo tipo de prejuicios y paradigmas. Y esta generación lo que está haciendo es levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Nosotros no, nosotros pensamos diferente. Y eso es lo que tenemos que llevarnos, que si son una generación que ha causado tanto revuelo por su comportamiento y por su forma de decir, así las cosas ya no son,
significa que tienen una voz muy importante y que no debemos de dejar de lado. Gracias. Bueno, retomo algo que decía Nancy, que el Estado mexicano, a pesar de que los gobiernos locales se trata de ir en sentido contrario, no estaba preparado, no se preparó para tener la masa de jóvenes que ahora tenemos y que no hay políticas públicas. La mala noticia para ustedes es que el Estado mexicano tampoco se preparó para que nosotros los viejos viviéramos mucho más. Así que nos van a padecer ustedes y de los que nos sucedan en el grupo de edad todavía mucho tiempo, pero ese nuevo grupo de edad nos va a padecer a ustedes. Y esa es una herencia. Su expectativa de vida es alta y particularmente en Jalisco es más alta. Conviene que tengan un proyecto y que miren su futuro, cuando menos a mediano plazo, porque todavía, y esa es una estupenda noticia, van a estar entre nosotros un buen rato. Sí, la herencia que mencionaba Nancy es muy evidente. Les estamos heredando un Estado violento, les estamos heredando un Estado que por esa violencia corre hacia el individualismo, que el mensaje que estamos enviando constantemente es sálvese el que pueda. Y nos encerramos en nuestras casas, evadimos el espacio público y esa es otra mala herencia que les estamos dejando. La poca posibilidad de usar el espacio público, de vivir en él, de construir comunidad en él, de construir confianza en él, de construir sueños, de compartirlos, de cambiarlos y volverlos a compartir. Eso lo estamos perdiendo porque estamos usando la ciudad solo para ir de un destino al otro sin considerar lo que hay en medio. Lo decía también Nancy, la libertad de la que nosotros gozamos sin tener encima el fantasma de la inseguridad fue altísima. Quizá ustedes tienen otro tipo de libertades, no digo que fuimos más libres, tienen otro tipo de libertades, pero me parece que el espacio público es la primera noción de civilización que podemos tener en cuenta y esa es una mala herencia. En sentido contrario también viven y van a vivir en un estado económicamente muy potente, culturalmente muy visible, y eso, ya lo decía Isaura, les abre oportunidades que tienen que ver con el proyecto que se hagan de vida. Suena muy pesado oír a un adulto hablar de prepárense porque viene el trabajo y vienen las complicaciones. Yo diría, gocen la manera de prepararse. Las ciencias duras son ahora lo de hoy, todos convivimos con ellas, del celular al cine, del transporte, a lo que hagamos en nuestra casa está la consecuencia de la ciencia y la tecnología a nuestro alcance. Véanla desde otro ángulo y prepárense para eso. Quienes hicieron todo esto, no me incluyo, un Estado potente tecnológicamente, potente económicamente, que tiende a la desigualdad, ya lo vimos en algunas cifras. A ustedes les toca corregir eso, pero también disfrutar. Créanme que Jalisco, no solo comparado con otros estados de la República, sino con otros países, tiene muchísimos privilegios, desde los recursos naturales y el clima del que disponemos. Tenemos montañas, tenemos playas, tenemos desiertos, tenemos pueblos originarios, tenemos ciudades del primer mundo, tenemos todo, y eso también es una herencia que tienen ustedes al alcance. La pueden apreciar, les hemos dejado un espacio para que la aprecien, o los tenemos demasiado ensimismados en cosas en las que no deberían estar ensimismados, y formarse para conseguir el boleto de mi pasaje, que yo digo que Jalisco bien podría regalar el pasaje a los jóvenes, no tendríamos por qué cobrarles el transporte público, de ese nivel de la riqueza que tiene el Estado, simplemente mal distribuida. Sí, no les estamos dejando lo que nosotros pensamos que les hubiéramos podido dejar, incluida la devastación medioambiental por muchísimos aspectos que ustedes tendrán que corregir, tendrán que enfrentar su relación con el medio ambiente de una manera completamente distinta como la enfrentamos nosotros, benéfica para ustedes y benéfica para las generaciones que nos van a suceder. Pero a final de cuentas y en términos generales, me parece que el hecho de que estemos hablando aquí, que haya un grupo de jóvenes dispuestos a escucharnos, que esto quizás se esté transmitiendo y haya más fuera de este recinto, nos habla que no es tan mala la herencia, que podemos hacer un balance positivo e impedir a partir de ahora y mañana y los días que siguen que lo negativo termine por pasarnos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están las dos caras de la moneda.
La parte positiva que tenemos es gobiernos municipales que intentan acercarse a las juventudes, pero también problemáticas estructurales, nacionales, estatales, que quizás escapan de un orden general para poder que ustedes tengan la mejor visión de su estancia en este mundo. Y en ese sentido, y ya finalmente la última pregunta es, considerando que en Jalisco el 33% de la población joven se encuentra en situación de pobreza, ¿qué se tendría que hacer desde los municipios para mitigar esta situación? Iniciamos con usted, maestro. Adelante. ¿Conmigo? Pensé que ya los había aburrido. Sí, esto de la medición de la pobreza tiene sus bemoles. Parece que avanzamos en Jalisco, pero hay unas dimensiones de la pobreza en las que estamos como los estados más pobres, que son las carencias sociales. Jalisco revela carencias sociales, incluso en educación tuvimos un retroceso como carencia social. Así que sí, la riqueza que produce el Estado está perfectamente mal distribuida y de manera simplista podríamos decir, sí, hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, eso no es distribución de la riqueza, es simplemente distribuir la pobreza. Para distribuir la riqueza nos dimos algo que se llama gobierno, y es más, 3 niveles distintos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y la manera de distribuir la riqueza es a través de proveer educación de buena calidad, no solamente cobertura. México, Jalisco especialmente, ya rebasamos el problema de la cobertura, es decir, casi todos entran a la escuela, pero eso no significa nada. ¿A qué tipo de escuela están entrando? Me parece que ahí hay una mala repartición de la riqueza desde que los servicios educativos no corresponden con eso, con el nivel de ingreso bruto que tiene el Estado. En la mayoría de los servicios públicos, ya decía yo, el transporte público es una deficiencia que tenemos como Estado rico, y por el transporte público corre la savia que se llama comunidad, corre el hilo más fino con el que tejemos eso que se llama trama social. Las banquetas no son ni siquiera las que coincidirían con el nivel de producción del Estado. Esa pobreza, la pobreza de no poder comprar los alimentos necesarios, de que no alcance con un solo salario en la familia para suplir las necesidades, tiene que complementarse con la otra riqueza que sí podemos distribuir de inmediato, que es los mejores servicios públicos, la atención inmediata de salud, que sabemos que el no acceso a servicios de salud propicia pobrezas súbitas. Las familias caen en una catástrofe cuando incluso con una apendicitis a la que no se tiene acceso propicia la pobreza de la familia. Sí, tenemos que pensar en igualdad. Zapopan es un ejemplo, el alcalde Frangel lo dice continuamente. Zapopan es uno de los municipios más ricos del país, con las empresas más destacadas del país, con colonias que ya quisieran en varios países del primer mundo, pero al mismo tiempo con una pobreza ominosa. Ya mencionaba Saura las mesas, que es terrible cómo se vive ahí, y no es por voluntad. En la misma encuesta que he estado citando, la buena noticia es que entre los jóvenes tienen claro que los pobres no son pobres porque decidieron estar pobres, que es una creencia quizá de mi generación o de algunas generaciones previas. Los pobres son pobres porque decidieron estar pobres. No, hay una injusticia elemental, incluso de nacimiento. Es muy difícil en México nacer pobre y rebasar esa línea de pobreza. Quien nace pobre está generalmente condenado a mantenerse pobre. Quien nace en una situación geográfica específica, podemos pensar en Mezquitic, en Colotlán, en algunas zonas del sur del estado, están condenados a ser pobres, no por sus capacidades personales, determinado por el lugar en el que nacieron. Y no hablemos además del color de la piel, del estrato socioeconómico. Esa desigualdad está en nuestras manos vencerla porque, insisto, Jalisco es un estado muy rico que podría serlo. Necesitamos esa voluntad. Ojalá ustedes me empujen porque eso va a permitir que la riqueza de quienes la tienen y la disfrutan se pueda inclusive disfrutar
mucho más. Ahorita tener una posibilidad económica de clase mediana para arriba resulta hasta vergonzante. Tener privilegios que no tienen otros resulta vergonzante. Hagamos, y ese es un desafío que tienen ustedes sin duda muy contundente, derrotemos la desigualdad, pero derrotémosla para empezar a partir de lo que ya tenemos. Impuestos, gobiernos que tendrían que canalizar esos impuestos justo para proveer los mejores servicios a quienes menos tienen, para que la desigualdad sea menos ominosa. En la encuesta principal de Jalisco Cómo Vamos, pensemos que 3 de cada 10 tapatías y tapatíos se preocupan por quedarse sin alimentos. Y si vemos solo el estrato socioeconómico bajo, es 1 de cada 2. Aunque se queden sin alimentos. La pregunta es, ¿se preocupa por quedarse sin alimentos? Sí. Algunos de los que estamos aquí no hemos tenido esa preocupación quizá nunca. Tratemos de ponernos en los zapatos de quien en algún momento dice, y mañana, ¿qué vamos a comer? Eso no nos puede estar sucediendo en Jalisco, no en ninguna parte del país, pero particularmente en Jalisco, porque ya hablamos que una de la herencia que van a recibir es un estado económicamente potente. Gracias. Bueno, desde lo local y entendiendo los diferentes niveles de gobierno, porque la pregunta menciona desde los municipios, los diferentes niveles, el educativo, el municipio, no tenemos competencia. Digamos que no tenemos muchas competencias en muchas cosas que a ustedes les afectan. Sin embargo, sí tenemos algunas herramientas alternas que estamos haciendo, como las que ya les mencionaba, para poder abonar a que todas esas problemáticas y desafíos vayan disminuyendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con becas universitarias, con becas de inglés, con todo esto que es educación alterna, digamos. Pero también, ¿qué debemos nosotros de garantizar como municipio? Que al menos en el contexto en el que ustedes vivan, puedan vivir con los servicios básicos completos. Que nosotros podamos garantizarles que puedan ustedes llegar seguros a su escuela, que eso es lo principal. Aquí en Zapopan tenemos un programa que no sé si ya han escuchado, se llama Senderos Seguros. Y justamente algo a lo que trabajamos en la Coordinación de Cercanía Ciudadana es cómo podemos, a través del contacto con ustedes, trabajar para que todos esos lugares por donde ustedes caminan en las mañanas, en las tardes, en las noches, cuando llegan a sus casas, estén alumbrados, que esté bachado, que tengan las podas de los árboles para que se vea la luminaria, para que no tengan lugares ni focos de inseguridad y que ustedes puedan transitar de manera segura. Ahí sí tenemos una responsabilidad muy grande, que tenemos un reto gigante, claro, porque como ya lo mencionaban, Zapopan es muy grande, es muy diverso también y podemos encontrar grandes diferencias desde el sur de la ciudad hasta el norte de la ciudad, en el centro de la ciudad. Pero lo que tenemos que lograr como municipios es que ustedes se sientan seguros, y que es algo que se ha comentado en todo este foro y con todos los panelistas y mis compañeros aquí al frente. Tenemos que lograr que ustedes se perciban seguros y que puedan tener las herramientas básicas para lograr sus objetivos profesionales, educativos, de salud mental, etc. Y no olvidar ni dejar de lado que no tenemos que individualizar todo. O sea, el problema no es el joven que está deprimido, que no tiene trabajo, que no ha logrado aprobar la materia. Tenemos un estrés colectivo grande que tenemos que nombrar. Y para lograr que ese estrés colectivo se reduzca, tenemos que actuar todas y todos. Y tenemos que ir de la mano trabajando para lograrlo. Y que tenemos también que ser participativos. Que esa calle, si ustedes viven en una colonia y las cosas no están funcionando en materia de servicios, búsquenos. Aquí estamos para eso, que está Cercanía Ciudadana, una coordinación hecha solamente para escucharlas y escucharlos, y que veamos de qué manera nosotros podemos aportar, y que nos involucremos también en la reconstrucción del tejido social, que juntas y juntos podemos ir también a hacer nuestros murales, también recuperar nuestros espacios, también ser partícipes del cambio, pero no esperar a que las cosas nos lleguen, y que eso es importante, que este es un llamado a que todos seamos parte del cambio, y que creo que eso lo tenemos todas y todos muy claro, que podemos nosotros trabajar en conjunto con gobierno, aunque suene raro de que, ay no, qué hueva trabajar con gobierno, no, que podemos hacer cosas conjuntas porque podemos hacerlo para cambiar nuestras comunidades y nuestras realidades. Y que sepan que de parte del gobierno de Zapopan, por parte de Cercanía Ciudadana, y que también tenemos un presidente sumamente comprometido con las juventudes, vamos a estar haciendo todo lo posible
para ir reconstruyendo con ustedes, escuchando y trabajando de la mano para que podamos hacer eso que ustedes necesitan y que esos desafíos ya no estén tan latentes, que se vayan disminuyendo. Muchas gracias. Pues yo lo que creo es que yo soy convencida de que le tenemos que apostar a la educación, ¿no? Particularmente en las zonas más marginadas, es decir, seguir construyendo escuelas preparatorias, secundarias, universidades, precisamente porque esos jóvenes lo que están esperando es que se abra una puerta, ¿no? Porque la puerta que tienen está muy lejos, o porque simplemente no hay una puerta, que no hay una escuela que tocar. Y quisiera señalar que además me parece que Jalisco tiene una vocación en el sector servicios y en el sector tecnológico muy clara y celebro que estos jóvenes estén precisamente estudiando en una escuela tecnológica, pues para allá va todo, pero el tema es que se capaciten y que lo hagan bien, que se vuelvan especialistas, ¿no? en aquello que estén estudiando, porque esa es la ventaja competitiva de Jalisco. O sea, Jalisco tiene un capital humano profesional que se puede insertar, digamos, relativamente mejor que en otros estados de la República. Pero vuelvo al tema, no les explicamos eso, ¿no? Los mandamos a la escuela, estudian en una escuela tecnológica o en una preparatoria y no les explicamos cómo está el mercado laboral, qué se espera de ellos, qué competencias tienen que desarrollar en ese mercado laboral. Entonces, yo creo que el Estado tiene que seguir invirtiendo en educación, si bien a los municipios no les corresponde, pues me parece que son los municipios, sobre todo en zona metropolitana, son detonadores, ¿no? de esta capacitación y de este entrenamiento. Y lo que tú señalabas, las becas, los programas que añaden, digamos, otros saberes a los jóvenes, pues me parece que sí es una contribución importante en los municipios y que debería ser regla en todos los municipios, particularmente los de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la desigualdad? Pues invertir en educación, o sea, porque de verdad la formación de capital humano es un motor de crecimiento y un motor de desarrollo humano. Hasta que dejen de comentar. Pues muchísimas gracias. El tema de la pobreza nos enchilame otra gorda. Eso sí, tienen que saber los chicos. Tenemos el 33% de los jóvenes en situación de pobreza. Y va a ser muy difícil que esos índices bajen. Pero ahí están. Ahí les dejamos el trabajo a los adultos, a los intelectuales, que le echen una pensada de qué manera podemos hacer que a vuelta de gobierno, digamos que bajó un 1%, un 2%, ¿cuánto estaría bien, no? Pero que vaya a la baja, que al menos no se conserve ese índice de pobreza. Es para mí grato decirles que ya terminó el panel, que la pasé muy bien, que me da mucho gusto que estén aquí escuchando a los adultos. Felicidades a Zapopan, creo que este es un buen punto. Reunir a personas que debatan, que den sus ideas de manera libre, la libertad de expresión, que digan no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, creo que falta, creo que ese es un muy buen inicio. Creo que eso habla de apertura y de ganas de que ese 33% de pobreza baje, de las ganas de que ese 42% de desaparecidos también baje, de que se evidencia el compromiso de que están buscando cómo, que están viendo las maneras y las vías de cómo hacerlo, y por eso felicito a Zapopan y al evento que hicieron y a los chicos que estuvieron aquí presentes. Sin más, pues se termina el panel.